ponle ahí de título en tu cuadernito, diseño por sección. Y vamos a arrancar todo con un ejemplo. El ejemplo es la forma más fácil de entender esto. Entonces, como ejemplo, vamos a tener ahí una viga simplemente apoyada, sometida a una carga P con una longitud de 2 metros en cada lado. Voy a tener un P para carga muerta. Estando el sol, ¿quieres que cierre la cortina? Sí, por favor. Ahí. Entonces tenemos un P de carga muerta de 5 toneladas, por dar un número cualquiera, y un P de carga viva, a lo mejor 15 toneladas, y un P de carga viva de 5 toneladas. Listo. Ya está. Entonces, la idea de esto es diseñar la viga. Vamos a diseñar la viga. Vamos a ver cómo se dice. Okay. Entonces, fíjate, mira, si tú tuvieras que diseñar cualquier elemento, el primer paso siempre va a ser el predimensionamiento. O sea, al momento de diseñar, predimensionamiento, ¿no? Al momento de diseñar, tú no conoces las dimensiones que va a tener la viga, a diferencia de un problema de análisis, lo que hemos visto en las clases pasadas, que ya te daban la forma de la viga, las dimensiones de la viga y el fierrito, y tú calculabas cuánto resistía esa viga. Ya, ese es el problema de análisis, es el problema fácil. Pero ahora, en un problema de diseño, no conocemos nada. O sea, nosotros tenemos que concebir la viga, ¿me entiendes? Darle forma, darle dimensiones y darle fierro para que cumpla con una misión. ¿Cuál es esa misión? Resistir la demanda que van a generar las cargas que aparecen ahí. Entonces, para poder predimensionar una viga, lo primero que, bueno, hay varios criterios. Te voy a explicar dos de los principales criterios. Un criterio es basarse en las tablas de la norma de 060 y otro criterio es basarse en un factor caso Q, que ahorita te voy a explicar qué es, ¿ya? Y el tercer criterio, y uno de los más usados por cierto, es la experiencia. Uno ya por experiencia puede empezar a definir al ojo, sin temor a equivocarse, cuál es la dimensión adecuada de una viga. Obviamente yo no les voy a pedir esto porque todos estamos empezando recién a conocer el tema, pero a medida que avancemos en el curso, lleguemos casi al final del curso, ya vas a tener ciertos criterios para poder entender cuál es la dimensión adecuada que deben tener determinadas vigas. Para proyectos comunes como este, como una universidad, un colegio, una casa. Ya para proyectos ya especiales, pues la cosa cambiaría un poquito. Pero bueno, vamos a ver los dos primeros y a medida que avance el curso, avancemos en el tiempo, irás adquiriendo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, hablando de la norma E060, ¿qué te dice la norma E060? Te dice, si tú quieres definir el tamaño de una viga, usa esta tablita para definir el peralte mínimo que debe tener tu viga. O sea, recuerda que no conocemos las dimensiones, ¿no? Entonces, de algún lado tenemos que plantear las dimensiones que debe tener esa viga. Entonces, a veces se recomienda partir de lo mínimo que pide la norma de 060. ¿Ya? Entonces, la norma te da esta tablita y te dice, usa esto para losas y usa esto para vigas. Estamos en el caso de vigas. Entonces te dice, tu viga es simplemente apoyada con un extremo continuo, con ambos extremos continuos y voladizo. Dependiendo de eso te da diferentes parámetros para definir el tamaño operante de tu viga. Entonces, por ejemplo, mira la viga que tienes aquí al centro, ¿ya? Esa viga del medio. Si te das cuenta, al otro lado ya no hay viga, porque acá acabó el edificio, ¿no? Pero a ese lado sí hay otra viga, que es la del pasillo y la que se va al aula que está atrás. Ya, entonces, ¿cómo sería esta viga? Por intuición, simplemente apoyada con un extremo continuo, con ambos extremos continuos o voladizo. Tiene un extremo continuo,
sea, de los dos extremos, este no es continuo porque ya no hay nada, y el otro sí es continuo porque hay otra viga al costado, ¿entiendes? Entonces es una viga de un extremo continuo. Así habrán vigas simplemente apoyadas. ¿Cómo sería simplemente apoyadas? Con ambos extremos discontinuos, o sea que no hay nada ninguno de los dos lados. Sería una viga simplemente apoyada. Con ambos extremos continuos también, y en voladizo en los pasillos, por ejemplo, vas al pabellón B, y si tú ves los pasillos no tienen ninguna columna a un lado, están embolados esas vigas. ¿Sí? Bueno, y así tienes los casos para definir los peraltes mínimos. Entonces, en este caso que estamos resolviendo, esta viga, ¿cómo sería? ¿Cómo le llamaría? ¿Simplemente apoyada con extremo continuo? ¿Vamos con extremo continuo? ¿Qué sería para ti esa viga? Simplemente apoyada. Entonces, de acuerdo a la norma 060, ¿cuánto vale el peralte mínimo? El entre 16. O sea, el peralte mínimo que debería tener esta viga es igual a L entre 16. Y ese L entre 16, bueno, L, perdón, es 4 metros. La longitud total de ese plano. ¿Ya? Y esto entre 16. Y esto te dará, pues, 4, 0,25. A ver, ¿me confirmas? Sí, ¿no? Ok, 0,25 metros. O sea que te está diciendo que para esta viga de 4 metritos tú solamente necesitas un peralte de 25. Pero ese es el peralte, ojo, mínimo. No te está diciendo usa ese peralte. Te está diciendo que no sea menos de 25. Eso quiere decir que si le pongo 30, por ejemplo, ¿estaría cumpliendo la norma? Sí, porque es mayor al mínimo. Si le pongo 80 centímetros de peralte, ¿cumple la norma? Sí, porque es mayor al mínimo. ¿Entienden? ¿Sí? Ok, después te voy a explicar el criterio de cabo a medida que avancemos en el ejercicio hoy día. Entonces, vamos a hacerle caso a la norma, a ver qué pasa. Ya le vamos a hacer caso a ver qué pasa. Entonces, le hago caso, para mí la norma es sagrada y voy a decir que el peralte de mi viga será 25 centímetros. Y la base dice no debe ser menos que esto, que h tercios o h medios. Bueno, se dirá esos los límites como recomendación, ¿ya? Pero acá pone para edificios grandes lo mínimo recomendable es 25 centímetros. Para edificios, por ejemplo, un colegio, una universidad, un edificio multifamiliar de 5 pisos o más, métele mínimo 25. ¿Ya? Por más que la norma no te lo pida, no es recomendable usar menos de 25. Ahora, si tu casita es de un piso, una casita de 2 pisos, algo menor, ahí sí puedes usar vigas de 15, vigas de 20, vigas más delgadas. ¿Ya? Pero si se trata de una estructura un poquito más cargada, mínimo 25. No es recomendable. ¿Ya? Entonces, para esta viga vamos a definir como parámetro inicial que tenga también 25 centímetros de ancho. Una cuadradita. A ver qué sale. A ver qué sale. Vamos a ver. ¿Ya? Pero ese es nuestro primer paso, predimensionar. Entonces, de todo este análisis, vamos a quedar en que la viga inicial que estoy definiendo será de 25 de base y 25 de altura. Como primer tanteo. Ya después veremos si eso está bien o está mal. Pero ese es el primer paso, predimensión. Ya, hasta aquí alguna pregunta. Ahora, una vez que ya más o menos has definido el tamaño de la viga, vas al paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? El análisis estructural. ¿Cómo es eso de análisis estructural? Bueno, lo que estás estudiando en otro curso. Estás llevando análisis estructural, ¿no? Sí, ya está. Ahí, ¿qué haces ahí? ¿Cuál es la finalidad del análisis estructural? ¿Para qué sirve? Lo que estás haciendo en análisis estructural es básicamente calcular la respuesta de una estructura. ¿Qué es la respuesta de una estructura? Calcular reacciones, diagramas de fuerzas internas, desplazamientos, o sea, toda la respuesta en general que tiene una estructura ante determinada estado de cargas. Entonces, en este caso, ¿qué nos interesa la respuesta? O sea, para poder diseñar, ¿qué datos necesito saber? Necesito conocer cuánto debe resistir la viga, para saber para qué valor la voy diseñando, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es hallar el momento máximo de esa viga.
Pero para llegar a ese momento máximo, fíjate que yo tengo carga muerta y carga viva. Cuando tenía esas dos cargas por separado, ¿qué dijimos que había que hacer? Método LRPD. Había que obtener una carga que le llamamos P por U, P sub U. Y eso era gamma, ¿te acuerdas? Por la demanda, por lo que debe resistir. ¿Te acuerdas que te hablé de esta formulita? R sub n tiene que ser mayor o igual, perdón, pi por R sub n tiene que ser mayor o igual a R sub U. Esto lo hemos visto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ya. ¿Qué era R sub U? Era gamma por la demanda. Ya, eso es lo que hemos visto antes. Bueno, aquí lo tenemos que aplicar. Entonces tenemos que ver cuánto vale gamma. A ver, ¿te acuerdas que te lo dije? Para carga muerta, ¿cuánto valía gamma? A ver, ¿anotaste o no? Para carga muerta, gamma valía 1.4 y para carga viva 1.7. Entonces, si tú quieres hallar la carga de diseño, tú lo que vas a hacer es multiplicar por 1.4 la carga muerta y multiplicar por 1.7 la carga viva y sumar. Y esa será tu verdadera carga de diseño. O sea, no es simplemente sumar 15 más 5, no. Es sumar estos, pero con sus correspondientes factores gamma. ¿Entienden eso? ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Entonces, a eso le llamamos una combinación de cargas. Estamos combinando cargas, carga muerta y carga viva, las estamos combinando en una sola. Entonces, reemplazando, P sub U será 1.4 de la carga muerta 15 más 1.7 de la carga viva 5. ¿Cuánto da esto, por favor? A ver, dime por favor con la calculadora. Quiere decir que aquí en la viga tú vas a considerar una carga de 29,5 y esa carga ya toma en cuenta tanto la carga muerta como la carga viva. Y si tú consideras esa carga, pues ya sabemos nosotros que el diagrama de momentos vector de esta viga es algo así. Creo que todos lo tienen claro, ¿no? Y ahí aparece el momento último al centro. Y ese momento último por estática, ¿a qué va a ser igual? A P por L entre 4. Si quieres en tu casa lo corroboras. Hay una reacción, haces tu corte. Entonces esto reemplazando será 29,5 por la longitud que es 4 y todo esto entre 4. O sea que el momento de diseño es 29,5 toneladas fuerza metro. Y este es el resultado de nuestro análisis estructural. Para eso lo hemos ejecutado. A ver, entonces, analizando un poco, ¿qué significa ese 29.5? ¿Qué representa ese valor? ¿Qué significa ese número? ¿Qué dicen? ¿Qué es 29.5? Es lo máximo que va a resistir la viga al... Lo máximo que va a resistir. ¿Ya? ¿Hay más? Eso es lo que debe resistir la viga como mínimo. O sea, ¿cómo es eso? A ver, si tú le pones una carga de 29,5 toneladas aquí, el momento que te sale es 29,5 toneladas fuerza metro. ¿Ya? ¿Qué te está diciendo el análisis estructural? Que tú tienes que concebir una viga que te aguante 29,5 o más, porque si no esa viga se cae. ¿Entiendes esa lógica? Tu viga tiene que resistir más que eso, porque si no, no va a aguantar la demanda. Entonces, si ahora yo hago una viga que resista 30 toneladas, entonces ¿estaría bien hecha o no? Sí, porque va a aguantar la carga. Pero si hago una viga que resista 25 toneladas, va a estar mal hecha. Entonces, ¿para qué sirve ese número? Para saber cuánto debe resistir como mínimo tu viga. Y tú vas a diseñar ahora una viga para que aguante como mínimo 29,5.
¿Entendieron eso? ¿Sí? Esa es la lógica. Y para eso sirve el análisis estructural. Entonces lo que vas a seguir haciendo tú en tu curso de análisis estructural es analizar vigas, pórticos, arcos, cables, todo, para poder determinar lo que debe resistir esto. Y luego vendrás a los cursos de diseño, como este, concreto armado, luego estructuras metálicas, albañilería y todo lo que viene después, para diseñar, para hacer que las estructuras efectivamente resistan lo que obtuviste en análisis estructural o más, ¿no? Ese es el objetivo del diseño. ¿Se entiende? ¿Sí? Listo. Ok, entonces ya sabemos que nuestra viga tiene que resistir 29,5 toneladas. Y ya te estarás dando cuenta de algo. A ver, yo te dejé de tarea esta viguita. ¿Te acuerdas que te dejé estas? ¿Cuánto resistieron esas vigas? ¿Te acuerdas? Ustedes lo hicieron. ¿Cuánto les salió de resistencia de esas vigas? ¿Anotaron cómo? 43. Ya. Y la otra 10, algo así, ¿no? 10. Ajá. Entonces la de la izquierda resiste 2 o 3 y la de la derecha resiste 10. ¿Y de qué tamaño son esas vigas? 25 por 30. ¿Nuestra viga de cuánto por cuánto es? 25 por... Es más chiquita. Y es más chiquita y no solamente eso, que tiene que resistir más momento, 29. No los 10 que tú has calculado. ¿Tú crees que esa viguita va a ser capaz de resistir 29,5? No va a ser capaz, pero vamos a corroborar. ¿No? Vamos a hacer el numerito y vamos a ver que no es capaz. Y ahí vamos a concluir algo importante que deben tomar en cuenta. Ya, ese es el paso número 2. Ahora vamos al paso número 3. Y en el paso número 3, perdonen mi desorden, en el paso número 3 entramos al diseño. Ahora sí, vamos a diseñar la viga. ¿Y qué cosa es diseñar? Es calcular el área de acero necesaria. O sea, ¿cuánto fierro necesito para poder resistir esas 29,5 toneladas? Listo. Ya. A ver, entonces, ¿cómo se diseña una viga? Esto, bueno, es medianamente nuevo. Estas son las fórmulas para diseñar una viga. Son las mismas de antes, ¿o no? Esas fórmulas te son familiares. Son las mismas de antes. Pero si ahora te pones a analizarlas, antes, ¿qué hacías? A ver, antes tú hallabas un valor de A, pero para hallar A necesitas A sobre C. Y ahora no lo conoces. Entonces, ¿puedes hallar A? No. Y si no tengo A, tampoco tengo el momento. O sea que en otras palabras, no me sirve mucho este orden de ecuaciones que yo tenía antes, porque ahora no conozco la superficie. ¿Se podrían usar estas fórmulas? Sí, se pueden utilizar. ¿Cómo? Tanteando, iteraciones. Puedes inventarte un valor de A sub S. O sea, decir, ok, voy a inventarme una sub S, 15 centímetros cuadrados. Y con esos 15 centímetros cuadrados, digamos que esto fuera 15, calculas A. Y una vez que calculas A, calculas el momento nominal. Y si ese momento nominal es mayor a lo que te pide el análisis, el diseño, pues ya está. Y si no, te inventas otro valor y así vas iterando hasta que se cumpla. Pero, bueno, es una forma de hacerlo. Hoy en día no se hace así. Hoy en día lo que hacemos es usar las dos ecuaciones que ves abajo, pero las combinamos, las fusionamos y hacemos unos cambios de variables por ahí y al final llegamos a esta ecuación. Ahí está todo el cambio de variables. Y la ecuación que vamos a usar es esta, que es la combinación de las dos ecuaciones que ya conocíamos. Entonces, mira, analiza esto. ¿Qué es MU? MU es el momento de diseño, lo que acabamos de obtener, los 29,5. Entonces, si esto ya conozco, aquí, ¿qué dato no conozco? A ver, ¿cuál de estos no conocemos? Phi es conocido, F'C es conocido, la base y peralte de la viga son conocidos. ¿Cuál es el único valor que no conozco? W. Pero si todo lo demás lo conozco, ¿puedo despejar W u omega de ahí? Sí, lo puedo despejar. Y si ya conozco omega, ya conozco todo. Ahorita te voy a decir cómo.
Entonces, cópiate esa fórmula, por favor, ¿ya? La que esté cerrada en V, esa es la fórmula que vamos a usar para diseñar vigas. Ya. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula y vamos a ver qué sale. Miren, por favor. Esta formulita. Voy a copiar aquí. Ya, entonces reemplazando, mira, MU es 29,5. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a phi. ¿Te acuerdas que era phi? Phi era un factor de reducción de resistencia. No te olvides esta fórmula. Phi por Rn tenía que ser mayor o igual a Ru. Ya, este es phi. Y te di un valor de phi para flexión y te di un valor de phi para cortante. A ver, revisa por favor. ¿Cuánto valía phi para flexión? 0,9 y para corte 0,85. Pero como ahora estamos diseñando por flexión, vamos a usar el 0,9. Entonces esto sería igual a 0,9 omega por F'C. Profe, no me dan de dato F'C. Es que es un diseño. Tú decides qué F'C uses. ¿Ya? Entonces, ¿cuál vamos a usar, digamos, de entrada? ¿Cuál va a ser el primero que vamos a usar siempre? El 210 es el más común. ¿Ya? 210. Y esto por 1 menos 0,59 omega. Y esto por B. ¿Cuánto es nuestro ancho de viga B? 25. ¿Y D? ¿Cuánto es D? ¿Te acuerdas que D era la distancia que había hasta el fierro? Y eso dependía de si había una o dos filas de fierro, ¿verdad? Pero ¿y cómo voy a saber si hay una o dos filas de fierro si no sé cuánto fierro le voy a poner? ¿Te das cuenta de ese dilema? Entonces, ¿qué hacemos? Si no tenemos mucha experiencia, asumimos que va a tener una fila. Y si luego nos equivocamos y resulta que son dos, tienes que volver a hacer el cálculo con dos filas. ¿Entiendes? Pero, a ver, si ya sabes que la viga es chiquita y el momento es grande, ¿tú crees que te va a salir un fierro que entre en una fila? Por lógica, ¿no? Entonces, debe ser a dos filas, ¿no? Entonces, si esto fuera dos filas, ¿te acuerdas que D era H menos R? Y para dos filas, ¿cuánto valía R? 9, ¿verdad? 9. Entonces, ¿cuánto sería D? 16 al cuadrado. Considerando dos filas, por un poquito el criterio. Ahora, otra cosa importante, hay un pequeño error aquí. Todo esto está en kilogramos y en centímetros, pero este está en toneladas y metros. Todo se trabaja en toneladas y metros. Entonces, ¿cómo convierto ese? Perdón, disculpa. Todo se trabaja en kilogramos centímetros, ¿ya? Entonces, ¿cómo convierto este momento a kilogramos centímetros? Lo multiplicas por 10 a la 5. Nada más. Y con eso lo conviertes de tonelada metro a kilogramos centímetros. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a usar es ese valor de la derecha. Listo. Entonces, si tú metes a tu calculadora, vas a tener dos raíces, porque es una ecuación cuadrática la que ves ahí. Ok, entonces puedes ayudarme con la calculadora, por favor, y decirme cuáles son las raíces de omega. ¿Cuánto sale, por favor?
piso. ¿Sale o no sale? ¿Cuánto? ¿Pero por qué no hablan? Sale error, ¿sí o no? Sí. Ya sale, güey. Tienes que decir las cosas. Sale, aquí ha explotado la calculadora. Listo, sale error. Ya, ¿qué significa esto? Mira, esto es algo que yo pregunto en el examen. ¿Ya? No te voy a decir la razón todavía. Solo te voy a decir qué significa. Pero la razón de eso, investiga, estudia. ¿Ya? Porque te la voy a tomar en el examen. Siempre lo tomo. ¿Ya? Esto significa que la viga no es capaz de resistir. Cuando te bota ese error, es porque el tamaño de tu viga es insuficiente para resistir tremendo momento. Esa es la razón. Perdón, la conclusión de esto. La razón de por qué ocurre eso, de por qué no es capaz, te la voy a dejar para que tú la estudies. Investiga un poquito, usa tu inteligencia artificial y todo eso, que pienses un poquito y que te diga por qué ocurre eso. ¿Ya? Y eso te lo tomaré como pregunta teórica en tu parcial. ¿Ya? Pero por ahora, simplemente me basta con que sepas que cuando te ocurra eso, tienes que cambiar de sección. ¿Ya? Entonces ahí se comprueba lo que te decía hace un rato. Esta viga, esta viguita, es muy chiquita para el momento que tiene que resistir. Ya, ¿estamos claros hasta aquí? Por favor, muchachos. Ya. Entonces, conclusión. La norma no necesariamente te da buenos perámetros para poder diseñar una viga. La norma solo te da el límite inferior, el mínimo. Pero no quiere decir que debes limitarte a lo que te pida la norma. ¿Ya? La norma muchas veces no es suficiente y uno tiene que ir más allá de la norma. Ok, entonces, a ver, para que te hagas una idea, las vigas que tú ves a tu alrededor, estas de aquí de la universidad, están preparadas para resistir momentos de aproximadamente 35 o 40 toneladas fuerza bruta. Normalmente, o sea, si tú analizas un edificio de universidad, un colegio, un hospital del mismo tamaño, los momentos en la viga suelen ser 30, 35, máximo 40 toneladas. ¿Ya? Entonces, ¿de qué tamaño es esa viga? Hacia el ojo. ¿Cuánto de ancho le echas? 30. 30. ¿Y así? ¿Altura? 60. No. 60 puede ser, ¿no? O sea, no es solo lo que ves, sino es un poco más, hay que sumarle la losa, ¿no? Debe ser unos 60, 70. Vamos a decir que es de 30 por 70 esta viga. Si esa viga fuera de 30 por 70 y te aguanta un momento de 40 más o menos, están preparadas para resistir 40, ¿qué tamaño tú considerarías apropiado para resistir 30? Ya sabes que esto es insuficiente. Entonces estará entre esa viga más grande y esta chiquitita. ¿Qué tamaño le pondrías? Evolucionemos un poquito nuestra intuición. 60, 30. 30 por la altura, ¿cuánto? Podría ser 50, podría ser 60, pero por ahí andará. ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos la lógica? ¿Sí? Entonces ya sabes que para momentos de 30 ya tienes que pensar en pegajes de 60, de 70. Para momentos de 10, 40. Para momentos de menos de 10, 30, 25. Esa es más o menos la regla, ¿verdad? Más o menos esa es la regla. Entonces mira, te estoy dando algo que toma años de experiencia entender. O sea, te lo estoy dando de manera directa para que tú adquieras eso muy rápido, ¿ya? Porque necesito que tenga un criterio para enseñar. Entonces, vamos a probar ahora con una viga, tú me has dicho, de 30 por 60. Te haré caso. Entonces, reemplazando en la ecuación, mira, voy a volver a reemplazar. 29,5 por 10 a la 5 será igual a 0,9 por omega por 210 por 1 menos 0,59 omega por, a ver, aquí cambia. En vez de 25, mi nuevo B es 30. ¿Y D cuánto sería? Ya hemos explicado por qué dos filas. ¿Cuánto le pondrías a D? A ver, ¿cuánto? Si la viga es de 30 por 60, dos filas, ¿cuánto vale D? 51. Entonces sería 51 al cuadrado. Y ahora prueba de nuevo, por favor, con tu calculadora.
dime tú. A ver, dime tú. Si ahora sale error o no sale error. ¿Qué dices? ¿Sigue saliendo error? No. Ya no, ¿verdad? Ya, entonces, ¿cuáles son las dos raíces? 1.46. 1,46 y... ¿Cuánto? 0,23, gracias. Ya. Algo que debes notar si tú graficas esa función de W es que es asíntota en X. O sea, ¿qué significa? Nunca va a salirte una raíz negativa. Nunca te va a salir negativo. Eso quiere decir que siempre vas a tener dos raíces positivas. Y de las dos raíces positivas, ¿cuál vas a tomar siempre? Se resuelve la ecuación cuadrada que es utilizar el menor valor. Siempre usarás eso. ¿Ok? Entonces, de las dos raíces, la que vamos a usar para nuestro diseño es esta. Entonces, nuestro omega para fines de diseño vale 0,23. Listo. Y ese es nuestro omega. Ya tenemos omega. Y como te dije hace un rato, si ya tenemos omega, ya tenemos todo. Y ahora te voy a explicar por qué. Ya. ¿Hasta aquí hay alguna duda, por favor? Pregunten. No. ¿Qué hago ahora? ¿Para qué me sirve ese omega? ¿Qué es ese omega? Pone ahí de nombre, omega es la cuantía mecánica. La cuantía mecánica. Y hay una formulita que no te he dado hasta ahora, te la doy ahora, que es que omega es igual a ρ por Fy entre F'C. Esa es la cuantía mecánica. ¿Ya? ρ por Fy entre F'C. Tú ya sabes qué es cuantía, ¿no? ρ, eso sí lo hemos explicado en clases pasadas. ρ era el área cero dividido entre el área en la sección efectiva. Ahorita lo vamos a ver. Ya, pero entonces, en otras palabras, si tienes omega, tienes ρ. Entonces despejas ρ. ¿Ρ a qué es igual? A omega por F'C entre Fy. Reemplazando, omega salió 0,23, F'C salió 210 y Fy salió 4200. ¿Me puedes ayudar por favor con esto? ¿Cuántos hay? ¿115? Sí. Gracias. Ya tengo la cuantía. ¿Listo? Ok. Una vez que hayas la cuantía, debes verificar que esa cuantía esté dentro de los límites que permite la norma. ¿Cuáles son esos límites? Ya lo hemos explicado antes. La cuantía tiene que ser mayor o igual a la mínima y menor o igual a la máxima. La máxima, la cuantía máxima, ¿para qué servía? Para que no tengas falla frágil. ¿Y la cuantía mínima para qué servía?
para controlar efectos de temperatura. ¿Te acuerdas? Ya te expliqué todo eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que asegurar es que nuestra cuantía esté entre esos límites. ¿Okay? Esté entre esos límites. Entonces, ¿me puedes recordar, por favor, cuánto era la cuantía mínima? ¿Lo anotaste? 0,75. 0,75 F', 0,5 y 0,75. nada, ya. Esa es la máxima. A ver, lo voy a anotar aquí. La cuantía máxima dijimos que era 0,5 de la cuantía balanceada o 0,75 de la cuantía balanceada, dependiendo si es sísmica o no. Pero también hablé de la mínima. La mínima que era igual, a ver si lo has anotado, 0,7 F'C entre Fy, ¿sí o no? Ya, y si reemplazas esto, ¿cuánto es? 0,0024. ¿Ya? Y ahora te pregunto, mira. ¿En cuál caso estamos? Viga, ¿sísmica o no sísmica? ¿Qué dices tú? ¿De qué dependía eso? ¿De qué dependía? Dependía, más que eso, dependía del diagrama de momento flector. ¿Cómo era el diagrama de momento flector en una viga sísmica? Una corbata Michelin. ¿Acá es una corbata Michelin? No. Acá tiene una panza al medio. Cuando veas panza al medio, ¿qué significa eso? Que no es sísmica. ¿Entendiste? No te olvides de eso. Esta no es sísmica. Y al no ser sísmica, ¿cuánto vale su cuantía máxima? 0,75 de la balanceada. ¿Ok? Y si tú reemplazas esto, te va a salir 0,0159. Entonces, poniendo los límites, la cuantía mínima es 0,024 y la cuantía máxima para este caso es 0,015. ¿Listo? Te pregunto entonces, nuestra viguita, o la cuantía, mejor dicho, que nos ha salido, 0,0115, ¿está dentro de los límites o no? ¿Qué dices? Sí, ¿no? Sí. Listo. Muy bien, entonces queda. Pero ¿qué pasaba si esta cuantía hubiera sido menor a esta? O sea, tuviera salido 0,0018, por decir. Menor a este valor. En ese caso, le ponen lo mínimo. O sea, le ponen 0,024. No menos que el mínimo. ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Y qué pasa si esto sale más o mayor que el máximo? No le vas a poner el máximo. No. Porque si te sale más del máximo y le pones el máximo, es cierto, vas a tener falla útil, pero no vas a resistir las 29,5 toneladas, vas a resistir menos. ¿No? Entonces, cuando tengas este caso, tienes que hacer más grande la figura. Vamos a volver a redimensionarla hasta que esta cuantía esté dentro de estos límites, como lo que nos está ocurriendo a nosotros. Ya. ¿Está claro? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Ok. Muy bien. Listo. Una vez que tienes eso, ahora tú vas a decir, si ya tengo la cuantía que voy a usar para mi diseño es 0,0115, ya tengo el área de acero. No te olvides que cuantía era área de acero entre B por D. Por lo tanto, área de acero es cuantía por B y por D. ¿Listo? Entonces ahora calculo el área de acero. Será cuantía 0,0115 por B. ¿Cuánto es B de la viga? De nuestra viga. 30. Y D 51, asumiendo dos filas. ¿Cuánto sale, por favor, esto? Ya, vamos a ponerle 17,6 centímetros cuadrados. Ese es el fierro que necesitamos colocar a la viga para que resista como mínimo 29,5 toneladas, teniendo una sección de 30 por 60 a 2 filas. ¿Entiendes el significado de ese número? ¿Sí? Si no, pregúntame algo que no tengas claro.
Ya. Ese es el área. Pero hay una acá el diseño. Esto, todo lo que acabas de hacer lo hace un robot. Un Excel, un MATLAB, un MATLAB, lo que quieras. Lo que no hace el robot, o al menos no hace bien hasta ahora, es distribuir ese fierro. La ingeniería es ahora convertir esos 17.6 en varillas. ¿Qué varillas usarías? ¿Qué le pondrías a esa varilla? Tú ya tienes las áreas de las varillas, ya te las di. A ver, intenta plantear una solución. ¿Cómo armarías tu viga para cubrir esos 17.6? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Tienen las áreas o no tienen las áreas? Sí. Ya, pero a ver, una idea. Nada. Por ejemplo, pueden ser 4 varillas de 1 pulgada, pueden ser 7 varillas de 4. Y así puede ser mezclado. De tal manera de llegar a esa área. Una consulta, mientras más diámetro, ¿cómo relacionaríamos con los precios de las varillas? Mira, si quieres verlo desde el punto de vista económico, lo más económico será poner la menor área de acero total. O sea que la propuesta más económica será la que esté más cerca de 17.6. Es decir, diámetros más grandes. No, o sea, no importa el diámetro, importa el área total. Por decir, vamos a poner un ejemplo ya. Vamos a decir que usamos fierros de 1 pulgada. Si usamos fierros de 1 pulgada, ¿cuántos fierros necesitaríamos para cubrir 17.6? A ver, numeritos. 54 entre 4 puntos. Serían 4, ¿verdad? Si quiero usar fierros de 3/4, ¿cuántos serían? 7. Ok, si uso 4 fierros de 1 pulgada, ¿qué área de acero le estoy colocando en la realidad? Le estoy poniendo, a ver, 4 varillas de 5.07, ¿verdad? Ese es el área de un fierro de 1 pulgada. O sea que le estás poniendo 20,28 centímetros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Y en el otro caso le estás poniendo 7 varillas de 2,85. ¿Cuánto da eso, por favor? 19.95. 95. Ya. ¿Cuál es más económica hasta aquí? Por temas de material, la de 3/4 porque te da menos área, 2 áreas. ¿Sí? ¿Me entiendes? Eso voy. O sea, la que te dé menos área es la que en material es más económica. Porque el material, el acero te lo venden por kilo, por tonelada. Mientras menos área tengas, menos peso de acero tienes. Pero no solamente influye eso en el costo. En el costo, ¿qué es más fácil? Ahora hablemos de mano de obra. ¿Qué es más fácil para el maestro? ¿Armar 4 varillas o armar 7? 4 se va a demorar menos y te va a cobrar más barato. Entonces ahí se compensa un poco el precio. Entonces de 7 cuál es más barato, nadie lo sabe. Pero por un poco de intuición, yo diría que 4 varillas de 1 pulgada sería una propuesta más económica. Ahí también entraría lo que es el tamaño máximo nominal, ¿no? Del agregado, que es 3/4 y la separación, ¿verdad? Claro, ahora otro punto a tomar en cuenta es, te entran 7 varillas en las 2 filas que has considerado. A ver, te entran 4 en las 2 filas que has considerado. Eso tiene que ver con lo que tú dices. Entonces, para un ancho de 30 centímetros, que es lo que hemos usado, ¿no está? 30 centímetros.
con un ancho de 30 centímetros. ¿Cuántas varillas como máximo de 3/4 hemos recomendado? Te he dado unas recomendaciones. ¿Has anotado? Para 30 centímetros, ¿cuántas varillas de 3/4 como máximo se podían colocar? Dijimos 3. Entonces, si vas a poner 3 en una fila y 3 en la segunda fila, al final, ¿cuántas varillas entran? 6, pero tú necesitas 7. ¿Entran en las 2 filas? No, entonces lo pongo en 3 filas. No, hemos dicho máximo 2 filas. ¿Sí? Si tú haces 3 filas en un edificio de estos así chiquitos, del que construyen así, ¿quién ha hecho este plan? Este plan es cualquier cosa. No, máximo 2 filas. No hay necesidad de sobre reforzar con 3 filas. ¿Ya? Entonces, ¿es una opción viable usar pura varilla de 3/4? No, para este diseño no. ¿Pero entrarán 4 varillas de 1 pulgada? Sí, 2 en cada fila. ¿Sí? Pero una opción, pero ahora, otro criterio. Hasta ahí van varios criterios que te estoy mencionando: el material, la mano de obra y las filas. Otro criterio es, que recién te voy a enseñar, pero debemos evitar el fierro 1 pulgada. ¿Por qué debemos evitarlo? Porque es un fierro muy pesado, es un fierro difícil de doblar y es un fierro difícil de anclar. Todavía no hemos hablado nada del anclaje del fierro. Y el anclaje es de vital importancia en el diseño de estructuras de concreto. Si el fierro no está anclado, es lo mismo a que no haya fierro. Así es. Entonces, como es difícil anclar una varilla de 1 pulgada, es preferible evitarlo. ¿Ya? Es preferible evitarlo. Entonces, pero no puedo resolverla con puro fierro de 3/4. Entonces, ¿qué hago? Mezclo. Puedo usar una combinación de ambas. Entonces, ¿qué combinación? A ver, trata de encontrar una combinación de estos dos que te dé un área de 17.6. ¿Cómo podrías armar eso? Te doy una idea. ¿Cuánto quedaría con 2 varillas de 1 pulgada más 3 varillas de 3/4? ¿Qué área estaríamos cubriendo ahí? Mm, 18.69. 18.69. Mira, muchas ventajas tiene este armado. Primero, es menos área que todas las demás. Es la que más se acerca a esta. Eso a nivel de material es más económico. A nivel de armado, mano de obra, vas a armar 5 varillas. No es mucho más que esto y es menos que esto. Este es el armado más eficiente para este caso. ¿Ya? Ok. ¿Y entra en 2 filas? 5 varillas. Sí, pongo 3 en la primera fila y 2 en la segunda. Listo, ya se armó mi viga. ¿Listo? Entonces, a veces es necesario hacer eso, combinar. ¿Listo? Combinar para que la viga te quede entonces de esta manera. Mira que el momento de la viga es positivo. Por lo tanto, como es positivo, el fierro va abajo. Entonces vamos a poner 2 varillas de 1 pulgada y 3 varillas de 3/4. Entonces será así: 2 varillas de 1 pulgada más 3 varillas de 3/4. Las que están pintadas son de 1 pulgada y las que no están pintadas son de 3/4. Ya tienes armadita tu viga. Y ese es un buen diseño, un buen armado. Ingeniero, una consulta. Por criterio yo pongo las vigas el acero más grueso abajo, ya que ahí es la tracción máxima, ¿verdad? Sí, pero a veces no se puede. O sea, no es una regla que el fierro más gordo tenga que ir abajo. No. ¿Es lo ideal? Sí, pero a veces no se puede. ¿Ya? Porque hay otros aspectos que todavía no les estoy enseñando porque se va a ver después. Tú fíjate que solo estás diseñando este momento. ¿Pero y qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Aquí el momento es menor, no necesito tanto fierro. Entonces ahora imagínate una viga real, toda esa viga larga. Los momentos van cambiando, por lo tanto el fierro va a ir cambiando a lo largo de la vida. Entonces eso te limita lo que tú dices. En algunas zonas no voy a necesitar 1 pulgada, en otras zonas sí. En otras zonas ya no 3/4, en otras zonas 5/8. Eso ya es el arte de armar una viga. Vamos a hablar de esto, pero después. Entonces ahí te vas a dar cuenta que no es necesariamente posible hacerlo siempre, pero sí es lo ideal. Sí es lo ideal que estemos hablando. ¿Ya? Listo. Entonces, nosotros existimos porque hasta el momento las computadoras no pueden hacer esto: armar una viga de
el acero de una viga. Eso es, algunos lo llaman un arte, porque realmente es un reto armar vigas. Claro, en una casita, en un colegio, cosas básicas, no es un gran reto, pero en proyectos complejos es todo un reto armar una viga. Tanto así que, al menos en mi caso, no sé de otros ingenieros, pero en mi oficina nos hemos demorado un día diseñando una viga, o sea, armando todo. Y es muy, muy tedioso. Pero hablo de vigas bastante complejas, ¿no? Las vigas que yo te voy a evaluar son vigas relativamente sencillas, así que no vas a tener tanto problema. Pero ya te estás dando cuenta que para decidir qué fierros poner hay una serie de criterios. Te he hablado solo de unos cuantos ahorita, hay muchos más que vamos a ir interiorizando a lo largo del curso. Ingeniero, una consulta, del 17.6, ¿puede haber un caso donde me salga, no sé, 17.59 y pueda optar por esa área? ¿O quizás hay un rango? Mira, yo no te lo recomiendo hacer al inicio. Si te da 17.59, ponle más. Ahora, no te digo porque esté mal. Si tú le pones 17.59, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque acuérdate que has amplificado por 1.4 la cara muerte, por 1.7 la cara, pero sí que es un colchón gigante, ¿no? Tienes un factor de seguridad. Si tú le pones un poquito menos fierro de esto, el edificio no se va a caer. O sea, te lo digo, y esto todos lo saben, no se va a caer. Pero a mí me ha pasado que alguna vez yo he diseñado alguna estructura y ha venido Contraloría a revisarla. Y Contraloría una vez me ha pasado lo que tú dices, digamos, ¿no? 17.6 le puse 17.55. Y la Contraloría me dijo, estaba mal diseñada la viga, porque el momento sale 17.6 y tu fierro solo cubre 17.55. La Contraloría es una entidad que controla todos los proyectos en el Estado. Y que Contraloría te diga eso, te empiezan a empapelar, te mandan carta notarial a la municipalidad, oye, tu proyecto está mal hecho, y hacen todo un escándalo. Entonces, si tú eres todavía nuevo y te hacen ese escándalo, te vas a estresar, hasta te vas a querer morir, porque realmente es un problema grande. Meterse con la Contraloría, meterse con un gigante que te puede meter hasta la casa. ¿Sí? Entonces, no es algo que se recomiende para gente que esté iniciando. Pero si ya tienes experiencia y viene Contraloría a decirte eso, pues a veces en Contraloría hay gente que no sabe. Y eso lo hizo una persona que no sabe. Entonces a la Contraloría le sustentamos todo técnicamente. Tanto le dijimos que no nos volvió a decir. Y ahí quedó el tema. Pero una persona novata se asusta. Entonces, para que no te pase eso, mejor para qué te arriesgas, meter un fierro más y se todo el problema. Me hubiera ahorrado todo ese problema con un fierrito más. Si en el examen nos pide la combinación más óptima y económica. No te voy a pedir algo así, o sea, yo te voy a pedir casos reales. Entonces tú decídelo a tu criterio. En mi curso, muchachos, no hay una única respuesta. Para una pregunta hay infinitas respuestas. Yo tengo que revisar cada uno de los diseños y ver su criterio. Yo voy a evaluar el criterio. Así que no se preocupen. Si le pongo un poquito más, no importa. En la vida real, no te olvides lo que he dicho al inicio del curso. Esto es una mentira, porque esto sale de una carga inventada. Así que no te preocupes tanto por el encima. En ingeniería nada es exacto. Vámonos siempre un poquito más y se acabó. ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Listo. Y eso es diseño. Así es el diseño. ¿Ya? Pero hay una forma más, digamos, sin tanto número, pero, o sea, que te ayuda mucho en un examen, te puede ayudar, pero no te ayuda mucho en la vida real, porque en la vida real nosotros programamos esto, cambiamos un número y lo hace. Pero en un examen, si no tienes programado esto, sí te puede ayudar este tercer método. ¿Cuál es este tercer método? Usar tablas de diseño. ¿Ya? En estas tablas de diseño, lo que te van a dar es el valor de error y asociado a un valor de caso Q. Ya te hablé hace un rato del caso Q, ahora vamos a ver qué es. El caso Q básicamente es esto. Cópiate la fórmula esta acá. Mira, el caso Q por B al cuadrado es igual al momento de diseño. Cópiate esa fórmula, por favor. ¿No? Cópiate esa formulita.
Ya, miren, a ver. El tema es este. Tú entras con un valor de KU y la tabla ya tiene cada valor de KU asociado a un RO. Y si ya tienes el RO, ya tienes el ABC. Es muchísimo más rápido. Pero es rápido cuando tienes que hacer 1 o 2 cálculos. Pero si tienes que hacer 400 cálculos, ya no es efectivo estar mirando 400 veces la tabla. Eso ya lo haces en un programa, ¿no? Pero para un examen esto vale mucho. Mira, entonces te explico cómo funciona. Nuestro momento de diseño era 29,5. Pero no te olvides que esto lo multiplico por 10 a la 5 para convertir a kilos. Y esto es igual a K por U multiplicado por B, que era 30, y D, que era 51 al cuadrado. O sea, estoy usando el mismo ejercicio, ¿ya? Haciendo esto, despeja por favor cuánto sale caso Q. Ya, 37,81. Gracias. ¿Ok? ¿Y qué haces con ese numerito? Te vas a la tabla. Mira, acá en la tabla para F''C 280, para F''C 210 y para F''C 170. Vamos aquí. Entonces tú tendrías que buscar aquí el valor de 37,81. Te das cuenta que a medida que bajo, los numeritos van bajando también. Bueno, esta tabla está cortada, no llega a 37. Pero por aquí encontrarías un 37. Y ese 37 estará asociado a una cuantía RO. Y si ya tienes la cuantía RO, ya tienes el AC. Eso te ayuda para hacer una manera directa. Ahora, uno diría, ¿y cómo saca ese RO? Fácil. Si tú ya tienes el KU, tienes el omega. Y si tienes el omega, ya tienes el RO. O sea, esas son las dos formulitas con las cuales se calibran esas tablas. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces, si tú lo haces en tu casa, te va a salir exactamente lo mismo. Ejemplo, porque esto les puede servir para su examen. Si es que no tienes una calculadora programable, sería ideal que a tu examen, a tus controles, vengas con esta tabla hecha. Pero hecha por ti, ¿ya? No saques internet, porque internet a veces tiene ciertas variaciones. Hazla tú. Solo programa esas dos fórmulas en un Excel, jalar la fórmula e imprimir. Es muy fácil, ¿ya? Y después te sirve esta como para corroborar que tu tabla esté bien. Ahora, hay un valor límite de KU. Mira este KU, ¿hasta qué valor llega? Mira las cuantías a las que está asociada. ¿Cuánto es la cuantía máxima en la viga que hemos usado? ¿Cuánto fue? ¿No era 0.0159? Sí. ¿Tiene que ver con estos números o no? Está por ahí. Entonces estos valores de KU, ¿por qué solamente llegan hasta aquí y no siguen subiendo? Porque aquí ya estás en la cuantía máxima. Más que eso ya no te puede dar. ¿Entendiste? De aquí para abajo será todo. ¿Ya? Y esta es la segunda forma en la que se puede predimensionar una viga. Voy a regresar entonces al inicio del ejercicio, cuando te dije que también se puede predimensionar con un valor de caso Q. Entonces, ¿cómo podría predimensionar con un valor de caso Q? Utilizando un valor que no sea el máximo, pero que esté por aquí, para poder con eso definir una dimensión de viga más apropiada. A ver, te explico. El valor que usamos nosotros normalmente, esto es una recomendación práctica, cuando la viga no es sísmica, es asumir un KU de 45. Entonces nosotros asumimos un KU de 45 y en base a eso podemos definir el tamaño más o menos apropiado de la viga. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? No te olvides que KU es momento entre B por D al cuadrado. Lo voy a despejar. Entonces, si tú asumes un KU de 45, esto tendría que ser igual al momento último entre B por D cuadrado. ¿Hasta aquí me sigues? Solo lo he despejado. Entonces, D mínimo para tu viga sería aproximadamente la raíz cuadrada del momento último dividido entre 45 veces D. ¿Tiene sentido lo que he hecho? Reemplazamos. Entonces mi D mínimo, ¿a qué va a ser igual? Al momento último, 29,5 por 10 a la 5, dividido entre 30 por 45, o 45 por 30, que es lo mismo. ¿Cuánto te sale, a ver, en este caso?
Entonces ya te está pidiendo, mira, la norma cuánto te pedía, 25 centímetros. Esta cuánto te pide, 46. Pero esto es D, no es H. Si esto es D y tú estás considerando dos filas, ¿cuánto sería el H que le corresponde a este aprox? 55 centímetros. O sea, le sumas 9 centímetros. ¿Sí o no? ¿Y ese ya se parece más a nuestra viga o no? Sí. Entonces, conclusión. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Cuando se trate de una viga larga, con poca carga, suele ser mejor usar la norma 0,60. Cuando es larga y con poquita carga. Sin embargo, si la viga ya tiene mucha carga, ahí conviene usar el criterio del caucho. Eso te da peraltes más apropiados. ¿Ya? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Y si ya tienes experiencia, estos dos casi ni los usas. Tú dices, ya, esta viga va a ser de 60, esta va a ser de 70, esta va a ser de 80. Ya, te lo sabes, porque ya lo has hecho muchas veces. ¿Ya? Listo. Y esa es la forma de diseñar una viga. Eso es diseño. Ahora sí, ya terminamos todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí voy a llegar hoy día. ¿Nos puede dejar una viga? No, yo voy a hacer. Voy a hacer otra viga, no te preocupes, porque si te dejo, se van a quedar un poco en el aire con el resultado. Porque, o sea, les tengo que seguir guiando. Hay una... Lo que sí, si quieres estudiar, si alguien quiere seguir repasando, vayan al libro, yo les recomiendo el libro de Blanco Blasco. Este libro es muy bueno para la parte del diseño de vigas. Ingeniero, hay una práctica subida, también podemos ir resolviendo. Ah, de hecho, tiene, pero es tarea. Ah, ya. Sí, así que hay que hacer. Blanco Blasco es un muy buen libro, para que sepan, fue uno de los top ingenieros estructurales del Perú. Ya falleció naturalmente, pero su empresa ha hecho el Hotel Westin, ha hecho una cantidad de moles en el Perú, ha hecho el Quimera aquí en Arequipa. O sea, es un ingeniero muy reconocido y tiene su librito de diseño de vigas y losas. De ahí, tranquilamente puedes estudiar. O sea, su idiosincrasia de diseño es la que se usa en Perú y es muy parecida, por no decir casi igual a lo que yo te estoy enseñando. ¿Ya? Entonces, estudien ese libro, muy bien. Listo, eso es todo diseño. La siguiente clase, trata de repasar para mañana, dale una repasadita. Mañana vamos a hacer ejercicios, cualquier clase para que tú puedas ganar. Ya yo te voy a ayudar. Muy bien, nos quedamos aquí, muchachos. Gracias.